Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este sagradísimo espacio de amor, de paz, de luz, donde nos reunimos seres transitando el camino, el proceso de la conciencia, volviendo, regresando al ser, al origen. Hoy, domingo, como todos los domingos, tengo el honor de recibir por acá, por el canal Tribu de las Estrellas Evolución y por el canal @Pelón de las Estrellas. Me río porque es por Pelón de las Estrellas. Lo que pasa es que les invito de una vez, vean lo maravilloso de las sincronías, les invito de una vez a unirse con nosotros a la comunidad consciente Tribu de las Estrellas Evolución en Telegram y Tribu de las Estrellas Evolución en YouTube. Somos cientos y cientos de hermanos que vamos caminando, transitando este proceso sagradísimo y maravilloso. Vamos acompañándonos en este proceso. Invitadísimos entonces. Bien, les decía que por este canal Pelón de las Estrellas, los domingos, pues invito a diferentes hermanos para que conversemos sobre algún tema en específico de trascendencia en nuestro proceso, en nuestro caminar. Hoy tenemos un temazo que vamos a conversar entre 4 hermanos, que es la caverna de... Pongan atención, hermanitos, la caverna de Platón. Todos los que han escuchado esta disque alegoría, porque en realidad para mí no es una alegoría, saben perfectamente cómo diseña el proceso, el camino en el que estamos. Hermanitos, ahí los voy viendo que van entrando. Por favor, me envían la invitación para darles acceso. Lo recibimos por acá. A ver, por aquí está, hermanito, te abrazo, ¿cómo estás? Un gran saludo. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano amado. Para mí todo un honor estar aquí con vos. ¿Cómo estás? Súper, súper, súper. Les estaba comentando a los hermanitos que qué temazo tenemos hoy. Así es un temazo y estoy seguro de que va a ser una conversación muy rica junto con 3 hermanos muy queridos. Ahí está Fer, hermanito, ¿cómo estás? Abrazo. Y Nelson, bienvenidos. Saludos, buenas noches, un gran abrazo y un placer estar con ustedes, queridos amigos. Qué maravilla, Abrazo. qué hermoso. Qué hermoso. Hermanitos, les estaba comentando a quienes nos hacen el honor de estarnos acompañando en este momento en el vivo o quienes nos verán en diferido, que hoy tenemos realmente un temazo, que es la caverna de Platón. Les invito a todos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, a escribirla por acá y vamos a estar tratando de leer todos los comentarios y las preguntas que puedan tener. Bien, hermanitos, vamos a lo que vinimos. El asunto es que hoy nos reúne el tema de la caverna de Platón. Rápidamente, así a manera de resumen rápido, quien no ha escuchado hablar de la caverna de Platón, se dice que alegoría sobre el proceso que estamos viviendo todos nosotros. Platón lo plantea en su momento como un ejemplo de, vamos a decirle, presos que desde que nacieron están adentro de una caverna y que atrás de ellos hay fuego y que entre el fuego y ellos pasan personas y la sombra que proyecta el fuego, la sombra que proyecta a la pared es lo único que ellos han visto en su vida. Esas sombras, es lo único que han visto en su vida. Uno de ellos logra escaparse, están atados, encadenados, uno de ellos logra escaparse, sale y por primera vez puede ver las cosas como son, puede ver la naturaleza, el sol. Cuando sale, por supuesto que el sol
aquí en Costa Rica le decimos que le encandila el sol, o sea, esa luz lo ciega, esa luz, porque tiene toda la vida estar adentro de la caverna. Él decide regresar y avisarle a sus compañeros lo que está viendo, o sea, que hay algo más de lo que siempre han vivido. Y ellos se burlan de él e incluso, según Platón, incluso pues también lo pueden llegar a amenazar de matarlo y demás. Bien, hermanitos, este es para mí, yo les decía ahora al inicio cuando abrí el live, que para mí, eh, vamos a ver, no es como, ni siquiera es un ejemplo, una alegoría, para mí es un mapa, literal es un mapa del proceso, del camino que estamos atravesando nosotros, incluso lo podríamos, lo podríamos detallar en partes, este ejemplo que puso Platón. Vamos a ir conversando, si les parece, aquí en mi pantalla me aparece José aquí a la par, después Nelson, Fer y voy yo. Entonces vamos a ir comentando ahí un poquito. Bien, ¿qué les parece? Propongo empezar a hablar acá, poner sobre la mesa la caverna de Platón como el gran sueño de la identidad. José Castillo Solís. Bueno, qué gran gusto estar acá con mis queridos Nelson, Fer y Max. Muchas gracias. Bueno, sí, estamos viendo un mundo de apariencias. El mundo en el que yo me identifico, precisamente como habla Max sobre la identidad, yo me identifico con este personaje asociado al cuerpo, este cuerpo-mente, ¿no? También hay una mente asociada al cuerpo, y yo pienso que eso soy yo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me identifico con este personaje cuerpo-mente? Cuando este personaje llega a el final de su funcionamiento biológico, entonces esto implica que lo que yo soy termina ahí. De alguna manera, con la identificación con este cuerpo, yo estoy comprando la idea de que existe la muerte. Pero estoy invitado en estos momentos, en estos tiempos, a comprender que esto es solamente una experiencia. O sea que mi cuerpo, mi personaje, no es lo que yo soy, sino que es mi instrumento para navegar esta experiencia temporal. Entonces ahí ya cambia la concepción que tiene, al menos el humano occidentalizado, ¿no? Acerca de lo que es la muerte. Ahí cambia mi dinámica en cuanto a mi identificación, ¿no? Me identifico con aquello que es el espíritu, que no tiene forma, que no tiene fecha de caducidad, que no tiene límites, que está viviendo una experiencia temporal usando el cuerpo como instrumento, y entonces puedo aprovechar el tiempo para aprender, para comunicar el amor, para disfrutar con mis hermanos y mis hermanas, en lugar de tener miedo a que esta experiencia se acabe, ¿no? Y precisamente estamos en esta etapa del juego, en esta etapa del sueño, dándonos cuenta, como estos personajes de la alegoría de Platón, que lo que estábamos viendo era una imagen de lo que creíamos ser. Creíamos ser ese personaje. Entonces, bueno, con eso le cedo la palabra a Nelson. Bueno, me voy a pegar en la cola con mi amigo José. Fíjate que cuando uno comienza a conversar de Platón, cuando uno comienza este proceso de, por llamarlo de filosofar, de alguna manera, recuerdo a mis grandes mentores, porque cuando uno escucha la historia de Platón, Platón no era un ser que a él no le importaba la filosofía, sino que él era de una clase aristocrática.
A él le importaba era la política, él quería ser un gran político, pero en el camino se encontró con un gran maestro, un gran mentor, que fue Sócrates, que cambió todos los paradigmas de nuestro amigo, de nuestro querido amigo Platón, y quiero darle un lugar a todos los mentores que nosotros hemos tenido, a todos esos Sócrates que nosotros hemos tenido, que nos han cambiado de estructura. Y la caverna de Platón es, como lo dice mi querido amigo Mar, es un mapa conceptual. Fíjate que la caverna de Platón, y aquí yo me voy a la parte sistémica, comienza en el momento que papá y mamá tuvieron sexo, nos procrearon, hasta la cuestión de nuestra vida. O sea que si nos vamos a la parte sistémica, la caverna de Platón representa el útero, que es como la primera caverna que nosotros estamos entrando, con diferentes creencias y lealtades familiares, que somos prisioneros en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Entonces, esta es la primera sombra que nosotros tenemos en nuestra vida, que ahí entramos a lo que es la realidad y lo que es la ilusión. Entonces, en ese proceso que nosotros llevamos en nuestra vida, es una parte que nosotros tenemos que sanar o que reconciliar. ¿Para qué? Para poder lograr nosotros salir de esa caverna, porque estamos prácticamente atrapados en esta vida cotidiana con tantas cosas que nosotros tomamos o heredamos de esa parte sistémica. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos con esa sombra, porque el inconsciente, fíjate esto, que a mí me encanta esto, el inconsciente es el titiritero que nos pone a la sombra, y ahí es donde nosotros vamos a vivir. Entonces, por eso me encanta este maravilloso tema, y aquí le doy la cola ahora a mi amigo Ferro. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Peloncito, por la invitación, como siempre. José, hermano querido, Nelson. Bueno, hay varias miradas. Está muy bueno lo que se está expandiendo. Yo voy a traer otra mirada sobre esto. Cuando comparto con Nelson, que es verdad que Platón se configuraba más como un filósofo que después se llamó filosofía, en realidad era como una más hacer esa política, en el sentido real de la palabra política, que los griegos lo tienen muy desarrollado, ¿no? Pero acá hay algo interesante, yo siempre reflexioné, ¿no? A Platón, por lo menos acá en Argentina, en las materias generales de la formación media, como se le llama acá, o secundaria, se lo ve obviamente en materias como filosofía. Y en la universidad también, aquellos que tienen alguna carrera con orientación humanista, y cuando tienen la carrera de filosofía, se lo ve justamente esto que decía el Peloncito, de como una alegoría. Cuando yo empiezo a tomar contacto con toda la filosofía de la India, wow, me encuentro con similitudes. Digo, Platón se había iluminado y estaba hablando más o menos, como decían en India, de Maya, del velo, de la ilusión, de que hay algo que no podemos observar y en el cual estamos atrapados. Claro, pero a la vez, cuando yo estudiaba la alegoría o la metáfora de la caverna de Platón, siempre se lo utilizó en Occidente simplemente para dar cuenta, algo que decía Nelson, de los programas más inmediatos, como que estamos atrapados en la cultura o estamos atrapados en un sistema de poder, pero dentro de las reglas de este juego. Yo creo que Platón, sabiéndolo o no, estaba hablando de un mapa de salida, haciendo comprender que este nivel de juego con los 5 sentidos, y lo que estábamos atrapados eran en los 5 sentidos. También siempre me preguntaba qué pasó con ese personaje que logra iluminarse y sale de la caverna, pero si alguna vez Platón se preguntó, o ese personaje, saber que arriba de él también había otra caverna. No sé si me hago entender. Mientras ya esa separación, siempre estamos habitando cavernas de diferentes niveles de integración. Entonces, de alguna manera, lo que Platón está hablando es de las reglas del juego de esta 3D, ¿no? De alguna manera, que es donde él vivía y donde los 5 sentidos hacen referencia. Creo que es un plano de salida, un GPS, primero para comprender que los 5 sentidos no llevan a captar las múltiples realidades en la cual este ser, podemos decir de alguna manera que es de alguna manera anfibio, con estos 5 sentidos viviendo la materialidad, y por otro lado con su ser espiritual, ¿no? O con su ser álmico. Entonces, de alguna manera, ese ser que despierta y que sale de la caverna, que sale de esa cueva, es el que rompe los 5 sentidos para darse cuenta que hay otra cosa que está proyectando este mundo que nosotros vivimos, y que este mundo tiene reglas, pero proyectados de un nivel superior. Entonces, justamente, yo hacía la analogía de lo que sucede en India, y me viene, por ejemplo, Paramahansa Yogananda hacía la referencia de que, muy parecido a la cueva de Platón, pero con otras palabras, imaginémonos todos en un cine, en donde el proyector está arriba, hay una luz, y nosotros creemos que todo lo que sucede en la pantalla
realmente es la realidad, y si vamos y tocamos está en el plano. Entonces, en realidad uno tendría que dar la vuelta y la mirada hacia atrás, esa mirada hacia adentro, para acceder a un nivel muy profundo, y en realidad empezar a comprender esa luz que viene del proyector. Eso es lo que siempre me llamó la atención cuando conocí esto, pero sí comparto con Peloncito que más de una alegoría, más que una metáfora, es un plano de salida de este laberinto. Es un punto muy interesante tener en cuenta que los sentidos no fallan, sí son operativos para este nivel de juego, pero que en realidad hay otra cosa de un nivel organizador mucho más profundo y de un nivel mucho más sutil. Sí, qué belleza, me encanta cómo iniciamos. Vamos a ver, la primera vez que yo escuché esto de la caverna de Platón fue precisamente dentro del camino, ya dentro del proceso. No lo había escuchado nunca antes. Muy buen estudiante no fui. Entonces, no lo había escuchado, pero nunca antes. Lo primero, al escucharlo, lo primero que me llamó la atención fue el fuego, porque nadie habla del fuego. O sea, lo único en realidad en la caverna que podríamos decir que es real es el fuego, porque ni siquiera las personas que están proyectando, o sea, ni siquiera el mismo sistema que está proyectando las sombras son reales. Es lo único que en realidad se puede llamar verdadero, es el fuego. Y absolutamente todo lo demás en ese momento me llegó algo que inclusive me llamó mucho la atención y me puse a reír, eh, porque me llegó la ignorancia de la ignorancia. O sea, cuando nosotros llegamos a un punto de desconexión de nosotros mismos tan profundo, llegamos a ser ignorantes de que somos ignorantes, ¿se entiende? Entonces, ese punto es precisamente para mí lo que marca la diferencia en este momento, porque es tal vez lo que nos impide a nivel de raza, a nivel colectivo, entrar en el proceso de aceptación. O sea, cuando yo realmente logro aceptar que he estado en esa cueva mental, porque en realidad es una cueva mental, de la cual yo me acostumbré completamente a observar las sombras, que no es otra cosa, vamos a ponerlo en términos prácticos, en el diario, en lo que realmente se vive en este plano. Las sombras no es otra cosa que las programaciones, las creencias, los patrones de comportamiento, la información familiar que traemos y demás. Cuando nosotros nos acostumbramos y vemos eso como natural, a todas esas sombras les llegamos a decir personalidad, ¿verdad? Es cuando realmente estamos más ignorantes de la ignorancia. La llamada en este momento es a empezar realmente en conciencia a aceptar que hemos sido ignorantes de esa ignorancia, que ni siquiera hemos tenido, pero ni idea que estábamos metidos en una caverna, y llegó el momento de empezar a levantarnos y a romper esas cadenitas que nos lo han impedido. Y viene entonces lo siguiente, que es lo que me nace proponerles. Cuando nosotros empezamos a salir de la caverna, al menos en el caso mío les digo que ha sido un proceso fuerte, intenso e incluso doloroso. Yo digo que si hay algo que al ser humano le da miedo, no es tanto. Nosotros decimos que el miedo más profundo que tiene el ser humano es la muerte, pero yo siempre he dicho que no. Para mí el miedo más profundo que tiene el ser humano es el poder observar su propia luz. ¿Cómo lo ves, José? Concuerdo plenamente con lo que decís y de hecho comparto que para mí ha sido y está siendo un proceso que implica retos, ¿no? Conforme vayamos aceptando, porque se trata de aceptar esa ignorancia de la que hablas,
vamos no viendo problemas, sino que retos, ¿no? En un juego, más que problemas hay retos si es que yo comprendo que es un juego, ¿no? Pero eso no quiere decir como que no se me presenten todavía situaciones dolorosas o situaciones retadoras. Y también veo alrededor, digamos, amistades, familiares, compañeros, compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Y básicamente, como estabas hablando de que el fuego es lo único real, puedo reconocer que el amor es lo único real. Sin embargo, veo que mi personaje aún le tiene miedo al amor. Le tiene miedo a esa luz, ¿verdad? Porque también el amor no llega y nos enciende la luz en la cara y nos despierta así de repente, sino que es un proceso donde vamos abriendo los ojos a toda esa luz a la cual no estamos acostumbrados y acostumbradas porque hemos vivido mucho tiempo en las tinieblas, en la caverna, ¿no? Entonces hay un impacto, hay un cierto dolor, pero atravesar ese proceso, y aquí quiero como invitar a los hermanos y las hermanas a que se abran al proceso, sí que lo vale porque es un proceso de cura, y es un proceso donde si yo confío en la vida, y confío en que lo único real es el amor, y que yo he estado poniendo barreras al amor y confundiéndome con las sombras en la pared, ¿no? Pues ahí voy a vivir un proceso que es ciertamente doloroso, pero a la vez voy a dejar de identificarme con un personaje limitado y me voy a abrir a ese amor incondicional del cual este intelecto, esta cabecita no puede comprender, ¿no? Pero, pero que sí voy trabajando con esa ignorancia en la cual yo he estado consumido, y a través de la autoobservación, a través del reconocimiento y la aceptación de mi ignorancia, del abrazo a mi sombra, es como puedo realmente acercarme a mi luz. Nelson, querido. Sí, y estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo José y más sobre lo único real que hay de la caverna de Platón es el fuego, porque el fuego es esa chispa divina, es todas esas memorias e informaciones que nosotros tenemos y que la han reseteado y de una manera han hecho que nosotros nos olvidemos. ¿Para qué? Para nosotros repetir todas esas sombras que es lo que nosotros creemos que es real. Pero ¿qué pasa, queridos amigos? Que salir de esa caverna no vayan a creer que eso es fácil, ¿ok? Porque el camino al conocimiento es un proceso de evolución, ¿ok? En donde primero nosotros tenemos que adaptarnos a otra manera de mirada, ¿ok? A otra manera de ver la vida. Y fíjate que me gustó mucho lo de Fer, de la persona que salió de la caverna de Platón, que fue de la vida de él. Y fíjese que él regresó a la caverna. ¿Okay? Pero cuando él regresó a la caverna lo tildaron de loco. ¿Okay? Y ahí es donde entran estos programas que tienen que ver la religión, todo eso, cuestiones que tienen que ver que cuando uno sale de ese sistema, que es lo que nosotros nos tildan de loco. ¿Okay? Entonces, ahí es donde entra esa chispa divina y ese juego que nosotros tenemos que tener siempre con fuerza, siempre prendido. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos continuando en este camino por llamarlo así, de superación personal. Ahí está, aquí el micrófono. Sí, me quedo pensando que Nelson decía esa persona que salió, ¿no? Y vuelve. Y pienso en las grandes metáforas de, por ejemplo, un Zaratustra que cuando se ilumina en la montaña también baja, o un Buda que vuelve, o también Quan Yin que dice hasta que no se ilumine el último alma, yo no me voy de este juego. En realidad parece que cuando uno despierta, o cuando uno toma conciencia, para decirlo de alguna manera, el deseo está de venir a compartir eso, que más allá de que a uno lo tilden de loco, está ese deseo de esa verdad que a uno le ha transformado el corazón, porque ha conectado con el amor, ha conectado con una verdad, la quiere compartir por más de lo que eso implique. Pero es verdad, como decía Perón, que en realidad tal vez más que el miedo a la muerte es el miedo a la verdad lo que tenemos, el miedo a la luz, el miedo al amor. Nos hemos acostumbrado a un proceso de separación, a un mundo que bien, como decía Nelson, es un sistema que promueve
distracciones, que promueve estar en una cárcel todo el tiempo. Entonces, cuando se nos ofrece una salida, es como que esa salida da miedo. Calculo que la persona que tuvo que salir de la caverna al principio estaba cegado. Mal no recuerdo en la alegoría cuando él sale, al principio no veía bien, estaba como viendo qué era lo que estaba pasando. Después toma conciencia una vez que deja y permite que la luz entre a través de sus ojos. Entonces creo que bien, como decía José, querido José, es un proceso de valentía, y todo el tiempo estamos saliendo de pequeñas cavernas de Platón, todo el tiempo, porque todos hemos atravesado cavernas de Platón, en donde hemos superado ese miedo, hemos visto, hemos corrido el velo de eso que estábamos confundidos, para después de alguna manera amorosamente compartirlo. Primero por una transformación personal y después compartirlo con nuestros seres queridos. Pero es verdad que también va a pasar que va a haber una contraofensa, porque quien no tiene esa conciencia, obviamente, justamente es ese miedo a despertar el que me hace muchas veces ser reactivo y no querer escuchar al otro. No es nada personal. Uno cuando empieza a entender el juego, tal vez el que a uno lo tilda de loco, o a gente que hasta milita para sostener el status quo, ¿no? Hemos vivido miles de ejemplos a nivel humanidad de cómo la gente se aferra, ¿no? Me acuerdo de la película Matrix cuando los agentes Smith aparecen en todos lados protegiendo el sistema, ¿no? Y Neo y los demás tratando de decir, no, miren, esto es así, estamos en una Matrix, esto tiene... Y bueno, el mismo status quo hace que esa gente no reaccione de manera personal, sino con miedo. Porque de alguna manera, tal vez el sistema de la sombra de la caverna de Platón que nos tiene a todos atrapados, es justamente el miedo. Y cuando aparece el amor es el camino de regreso para salir de esa caverna. Lo siento así. Claro. La caverna de Platón, bien lo dice Fer, vamos a ver, es el gran mapa el camino que estamos atravesando ahorita, pero también es el mapa de absolutamente todas las situaciones que estamos atravesando ahorita. Porque si nosotros podemos observar, yo digo que en este momento se nos están presentando precisamente las situaciones que sí o sí no hemos podido de alguna forma trascender y se están volviendo a presentar como un examen final. Me parece que en este momento se nos está presentando esas diferentes situaciones a cada uno de nosotros para ver qué tanto y cuánto nos encandila, en todos los países se dice igual, encandila, sí, ok. Para ver qué tanto nos encandila esa situación o qué tanto lo podemos ver más allá de lo evidente. Porque cuando nos encandila mucho, es que todavía estamos muy pegaditos hay dos programas para mí que son una de las cadenas más fuertes para salir de esa caverna de Platón, que es esa cárcel mental que siempre ha estado abierta, porque la caverna de Platón lo que costaba es que alguno de los prisioneros se soltara, pero salió normal, ha estado abierta siempre. La jaula mental siempre ha estado abierta, pero hay programas muy fuertes que nos impiden salir realmente sin que nos encandile tanto esa luz. Por ejemplo, el programa Santidad, que se deriva del programa Santidad, se deriva lo que se espera de mí. Entonces, ahorita se nos está presentando situaciones que nos confrontan qué es lo que se espera de mí, cómo me debo comportar según las reglas morales, las estructuras sociales y religiosas, por supuesto, que me han dicho que me debo de comportar con alguna forma, algún formato en específico, o si puedo llegar a ver más allá de lo evidente y romper todas las estructuras para empezarme a recordar a ti mismo y empezar a salir de esa caverna. Pero eso se ve en todas las situaciones, o sea, en todas, literalmente en todas las situaciones. Yo decido si me quedo pegado ahí, amarrado a la caverna, o empiezo a salir y a afrontar todo aquello que me encandila. Me parece maravilloso este momento que estamos atravesando. Resulta ser que entonces
este hermanito que logró romper las cadenas salió y volvió. A mí me encanta esto de que haya vuelto, porque literalmente nos saca del el higuito espiritual de que ahora todo es maravilloso y luz y estamos en una nube. No, 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 a ver, papito, ubíquese. Vuelva, porque es en el día a día que usted va a demostrar realmente que está integrando. ¿Cómo lo ve, José? Sí, 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 así es. Justamente se nos está poniendo a prueba para de verdad ver si lo que predicamos lo practicamos, ¿no? Porque una cosa es hablar y otra cosa es poner en práctica. Una cosa son los conceptos y otra cosa es la experiencia, ¿no? Que solo podemos vivir a través de la puesta en escena, de la puesta en práctica. Y justo ahora, Max, que estabas comentando acerca de esos programas del santo, ¿no? Se me vino también a la mente el programa de la buena persona. Entonces podemos escuchar a alguien diciendo, ¿por qué si yo soy tan buena persona, por qué me va tan mal? ¿No? Pero ahí es donde entonces nos damos cuenta que el amor no era lo que yo creía y que ser complaciente no es algo que vaya con las reglas de este universo, que me conviene ser auténtico, autenticidad, reconocer, aceptar mis emociones, aceptar mi proceso, no sostener una imagen espiritual, una imagen de santo, una imagen de que, ¿no? Para poder verse desde afuera como algo que no soy, ¿no? Entonces es muy fuerte porque en esa aceptación de la autenticidad yo reviso todos mis programas, los vuelvo a revisar en espiral, ¿no? Vamos de nuevo regresando a la caverna, sí, con más experiencia, ¿no? Pero revisando otra vez con esa experiencia adquirida, una y otra vez esos programas, hasta que vayamos limpiando esas memorias, limpiando esa programación. ¿Qué pensás, Nelson? Sí, y fíjate que yo siempre he dicho que la caverna es esta vida presente que tenemos nosotros hoy. Tenemos que estar ahí. No tenemos otra alternativa y es como un juego de monopolio. ¿Okay? Nosotros tenemos que aprender las reglas, cómo se juega, pero tenemos que irnos a la acción, porque yo puedo saber las reglas, saber todo, pero si yo no juego bien ese juego, quiebro, por llamarlo en una metáfora, con el juego del monopolio. ¿Okay? Entonces, yo siempre le digo, y más que todo a mis amigos espirituales, que algunas veces se ponen bravos conmigo, de que es muy fácil ir a una montaña a meditar, ¿no? Oh, voy a meditar en una montaña, en un río, no, no. A mí me encanta mucho la filosofía del maestro Ocho, porque él dice que nosotros tenemos que meditar dentro del caos, dentro de la caverna. Ahí es donde nosotros tenemos que enfrentar, por llamarlo de una manera. ¿Para qué? Para hacer la llama. Fíjate esto, lo bonito. Porque la llama somos nosotros, los que tenemos que iluminar a esas personas. Pero es como dice mi amigo José, algunas veces elevamos esa llama, pero para confundir a los demás. No, no. Entonces es vivir la realidad. ¿Okay? La vida está llena de muchos obstáculos y hay que enfrentar la vida. Dejo a mi amigo Fer ahí. Bajada. Voy a ajustar un poquito el lenguaje, porque siempre, generalmente hablamos, ¿no? Y está bien, es para poder entendernos, ¿no? De que se nos está poniendo. Yo pienso que es nuestra propia conciencia la que nos está poniendo, porque en esa conexión vertical con el yo superior. En realidad, este juego y este despertar de lo que nos está pasando y no se nos pone a prueba, lamentablemente, o no sé, no es así, no es para todos. Muchas almas que estamos en conciencia y entendemos que estamos llegando a un fin de ciclos, sí, para nosotros es un momento de prueba, porque nuestra propia conciencia, entendiendo e integrando el juego, se nos presenta estas situaciones de aprendizaje y de todo el tiempo estar integrando. Me quedo con lo que decía José, esa idea fue muy gráfica de volver de manera espiralada, ¿no? No siempre se vuelve de la misma manera. Y me imaginaba a la persona que ya tomó la decisión, porque por lo menos observó y se dio cuenta de que hay barrotes mentales en esa caverna y empieza como a limarla, ¿no? De a poquito. Entonces, todavía sigue cortando los barrotes, pero se da cuenta. Y tras una experiencia tiene más fuerza para seguir cortando. Entonces sigue volviendo para seguir cortando hasta que tal vez en algún momento esos barrotes se rompan
y la persona sí puede acceder a un nivel de integración superior. Y creo que todo eso lo estamos haciendo todo el tiempo, constantemente, con un montón de situaciones. Y también tomo otro hilo de lo que decía el Pelón, que ese encandilarnos es de alguna manera, es el quesito de la ratonera que nos han puesto. Toda esa distracción puesta hacia afuera todo el tiempo, y también esa imagen de santidad, que es para romper un poco todo esto que viene trayendo la New Age y que tanto mal ha hecho, de que el camino espiritual es un camino de rosas, y diría, poniendo una metáfora argentina, de dulce de leche, ¿no? Así muy dulce. Cosa que no es así, porque cuando uno lee, en el caso mío, que soy muy lector y muy curioso de los caminos y senderos espirituales de la humanidad, ve que cuando aparece algún maestro, maestro lo digo en el sentido de alguien que, con ejemplo, puede dar cuenta de un camino, después el camino lo tiene que transitar uno. Pero es un camino durísimo, es durísimo. Y ahí vuelve, por eso le tenemos miedo al despertar, porque es un camino realmente durísimo. Don Juan Castaneda le decía que tal vez era un camino que llevaba a la muerte, ya lo asustaba de entrada. José conoce de esos caminos propuestos a don Juan Castaneda, pero con eso se sintetiza que el sendero espiritual para la integración es un camino tal vez el más duro que uno puede vivir. Que no quiere decir que no sea un camino intenso y amoroso en el buen sentido, pero la New Age ha desvirtuado todo, en donde en realidad el proceso tiene que ser como una cosa de todo bien, estamos todo bien, todo amor, y en realidad ahí no hay integración. Es un camino muy duro, de mucha conciencia, pero eso no implica que sea un camino de amor. Entendiendo el amor, como yo lo entiendo, de aceptación para poder liberarme. Si yo acepto, me puedo liberar. Entonces creo ahí está bien entendido el amor. Sí, vamos a ver. De este plano, nosotros hacemos el salto cuántico, trascendemos este plano, esta experiencia en la máxima densidad de la materia para empezar otra. En el momento en que nos permitamos empezar, o sea, que nos reconozcamos en amor, entonces empezamos literalmente a ver todo, en todo el amor. En ese momento ya esta experiencia pues deja de recabar, se deja de recabar información, porque en ese momento se acabó, ¿verdad? En ese momento, cuando yo empiezo a observar amor en todo, entonces en ese momento se acabó la experiencia. Y a eso me llama precisamente este prisionero que sale y vuelve, porque no necesariamente tiene que ser aquel, por ejemplo, los otros prisioneros no necesariamente tienen que ser el que señala que la espiritualidad son un poco de locos o de hippies o algo así. No, no, no. Es el vecino. No, no. Ese es el señor que me encuentro en la esquina y que no me dijo buenos días. Cuando yo siento ira, molestia, cuando yo realmente me siento atacado, no estoy viendo amor. Eso es realmente a lo que me llama la entrada de nuevo de este hermanito que pudo ver las cosas como son, porque el despertar de la conciencia no es darse cuenta. El despertar de la conciencia es reconocer el amor que yo soy, porque ahí se recuerda la esencia, porque el conocimiento de nada sirve si no lo integro, o sea, si no creo una experiencia en sí misma. Entonces, me parece interesantísimo, es como lo de José. Sí, qué fuerte, porque, a ver, en este cuerpo mío, en este cuerpo humano que estoy experimentando, hay programación que todavía me hace enojarme, todavía me hace sentir ira con ciertas situaciones, hablando sobre los vecinos incluso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Max me conoce aquí, que estamos en Costa Rica, hemos hablado varias veces de cómo para mí en estos momentos está siendo un poco difícil pues aceptar el ruido del vecindario mientras yo estoy trabajando. Yo trabajo en un trabajo 3D, yo trabajo en una oficina, ¿no? Mi oficina es mi casa. Y alrededor en el vecindario se presentan ciertos ruidos, ¿no? Mi personaje, mi cuerpo,
tengo que ser honesto, todavía no ve amor en eso todo el tiempo. A veces como que sí tengo algún atisbo, a veces como que se me enciende la chispa y yo puedo reconocer que en esa experiencia hay amor, porque si el vecino está martillando, no está martillando precisamente para hacerme la vida imposible a mí que estoy trabajando. El vecino está martillando para hacer su casa más bonita, para tener un hogar más bonito, ¿no? Todos de alguna manera estamos buscando el amor. Lo que pasa es que esos caminos en esta experiencia se entrecruzan y yo puedo tomármelo personal. Y entonces puedo ver un ataque por parte del vecino, cuando no es personal. Y en ese proceso estoy, en el proceso de precisamente lo que está diciendo Max, de reconocer que hay amor en todo, ¿no? Lo puedo entender intelectualmente, pero estoy en el proceso de bajarlo a piso, de reprogramar este cuerpecito para que pueda ir viendo la realidad en lugar de las interpretaciones, en lugar de las apariencias, en lugar de las sombras que el fuego proyecta en la pared de la caverna. Eso es maravilloso, porque de hecho todos nosotros estamos precisamente en lo que decían, esas situaciones que nos confrontan para ver qué tanto y cuánto amor estoy reconociendo que yo soy, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es eso, o sea, el amor que yo reconozco en que soy es el amor que observo, punto. Hermanitos, ¿me ayudan si ven algún comentario o algo? Porque no me salen, entonces ahí pues me dicen. Nelson. Sí, me encanta este tema que está apuntando porque aquí lo voy a hablar en términos religiosos, por llamarlo de alguna manera. Una vez a mí me fueron a visitar a mi negocio y una persona cristiana, y yo le pregunto, ¿usted sabe a qué le tengo yo miedo en este planeta? A no ver al diablo. Y ella se me queda mirando así, ¿cómo así? Claro, porque si yo no voy y no veo al diablo, eso significa que voy por el mismo el mismo camino y a la misma dirección de él, ¿ok? Entonces yo tengo que enfrentar porque vamos en caminos diferentes. Y cuando estamos en ese proceso de ataque, yo, yo mucho tiempo en esto, ya casi eso no me roza porque cuando yo veo que, por ejemplo, mis hermanos y todo eso que me están esto, eso significa que estoy del otro bando, porque que estoy fuera de la caverna, ¿ok? Entonces todo eso es un proceso que nosotros tenemos que desaprender, ¿ok? Porque no es fácil estar en este camino de conocimiento, porque va a haber muchos sistemas que nos quieren atrapar para que nosotros no sigamos avanzando. Entonces, yo siempre doy las gracias a esta caverna de Platón, porque uno aprende muchísimo de ahí. No vayas a creer que la caverna de Platón es todo malo, no. Es un camino de evolución que nosotros tenemos que pasar. ¿Para qué? Para trascender y evolucionar. Hermanito José decía en un trabajo 3D, y hermanito, le voy a profundizar eso porque no hay trabajo 3D cuando uno lo está intentando, vos lo sabés, y después la conclusión a la que llegaste es eso, porque en realidad cuando uno está presente, como decía Peroncito, cuando uno acepta, porque primero es aceptar el amor que uno tiene adentro para empezar a ver el amor afuera. Entonces creo que las grandes batallas espirituales, saliendo de las grandes metáforas de estar meditando en el Tíbet como un lama, ya pasa a ser lo cotidiano. Ahí es donde tenemos las grandes batallas, como bien decía Peloncito, con la persona que me confronta yendo a hacer compras, andando en un auto, alguien que me pasa a mucha velocidad, y cómo integro eso, ¿no? Cuando empiezo a observarme, si me sale ira, si me sale de enojo, si me salen los prejuicios, resentimientos. Eso no quiere decir que eso me moleste. Primero me molesta, lo integro, lo acepto y lo comprendo, porque son las reglas del juego. Y recuerdo, hace muchos años, a propósito de lo que decía José, ¿no? De eso de la aceptación del vecino, si el vecino me molesta porque está con música fuerte y yo me tengo que concentrar. Yo andaba viajando acá por la Patagonia Argentina, era muy joven, con mi mochila, por los lados del sur, y en un momento por esos vericuetos termino yendo a ver a un lama tibetano que andaba por el sur argentino dando unas charlas, ¿no? Entonces una de las preguntas de uno de los hermanitos que estaba ahí, creo que era una mujer, decía, al lama le pregunta, ¿cómo puedo hacer? Porque yo vivo con un vecino, estaba muy enojada, vivo con un vecino y compré una casa en donde todo el tiempo tiene la música fuerte y yo no puedo dormir,
y no me deja dormir, y esa bronca, yo cómo la integro. Y recuerdo que el lama está como inmutable, ¿no? Con esa sonrisa que tienen los tibetanos, y le dice, bueno, tócale la puerta y ponte a bailar con ellos. Entonces, claro, fue muy fuerte. A la mujer yo creo que no lo entendió, espero que lo haya entendido. En realidad estaba dando la oportunidad de que lo integre con amor, y seguramente cuando uno integra con amor esas situaciones, y a cualquiera del otro lado le ha pasado, y seguro a ustedes también, eso empieza a diluirse. Me ha pasado muchas veces de cosas que me molestaban muchísimo, y cuando las pude integrar, empiezan a desaparecer. Y parece que ya esa prueba fue dada y en el afuera no vuelvo a generarme esos inconvenientes para seguir aprendiendo. Entonces creo que fue esa gran lección, ¿no? Que uno tiene que estar integrando con amor. Y bueno, espero que esta mujer o que se haya mudado, o que haya ido a bailar con el vecino, o que haya aprendido el... Sí, sí. Otra, otra invitación que nos hace, desde donde yo lo observo, otra invitación que nos hace la caverna de Platón es cuestionarnos cada uno hacia adentro, a dónde estoy poniendo el foco, la atención. Donde estoy observando, poniendo mi foco, mi atención en esa situación, en lo que me dijo, lo que está pasando, lo que está sucediendo, ese reflejo, esa sombra, eh, porque es muy importante en este momento eh, permitirme observar esto, porque a estos presos de la caverna de Platón se les hubiera hecho muchísimo más sencillo aceptar otra realidad con solo haber hecho así, girar su atención. Pero si nosotros mantenemos nuestra atención, nuestro foco en esa situación, que usted sabe perfectamente la situación, esa que le está viniendo en ese momento, sí, exacto, esa situación que le está viniendo es donde está su foco y eso es lo que estamos creando. Entonces nos llama a la observación profunda de esto, José. Sí, un cambio de perspectiva y ampliar la perspectiva, ¿no? Ver que todos los seres humanos estamos en un proceso de un plan divino, pasando justamente a otra etapa del juego y bajar eso a la cotidianidad, incluso a mi lugar de trabajo, incluso al supermercado, a la calle, ¿no? Y entonces cuando ando con esa perspectiva, puedo salirme del guión, el guión del ego o el guión del yo separado, que dice, bueno, si alguien me ofende, entonces es ojo por ojo, ¿no? Ahí entonces yo tengo que devolver un ataque. Y bueno, no es fácil, pero con solamente cambiar la perspectiva, ver desde una mirada más amplia y saber que estamos cursando una etapa transformadora hacia una nueva humanidad, una humanidad en la cual el ser humano se reconoce como el amor, ¿no? No, como dice muchas veces Max, no soy un ser amoroso. Yo soy el amor jugando a esta experiencia, ¿no? Entonces, el paso a esta etapa de transformación, a esta nueva humanidad en la que todos estamos invitados, requiere de alguna manera lavar todas esas memorias, lavar todas esas programaciones, cursar todos esos retos, eh, porque precisamente no podemos ir ahí con la mochila tan pesada, ¿no? Como bien decía el maestro, nuestro corazón tiene que pesar menos que una pluma para poder, eh, por voluntad, es que tiene que ser por voluntad, porque nadie me va a venir a hacer la tarea. Aquí no va a venir ni los pleyadianos, ni el arcángel Miguel, ni nadie me va a hacer la tarea. Yo tengo la responsabilidad de hacer mi tarea, pero eso es lo maravilloso porque yo me voy a dar cuenta de mi verdadero ser cuando yo asuma la responsabilidad de hacer mi tarea, ¿verdad? Sí, y fíjate que
cuando nos vamos a nivel del cerebro, que está dividido, por llamarlo, en dos dimensiones, ¿ok? La realidad y la ilusión. Entonces ahí entramos a lo que siempre se está hablando, la inteligencia artificial, que todo lo que se le habla a la inteligencia artificial es lo que tú atraes. Nuestro cerebro tiene una inteligencia biológica, que todos los pensamientos que nosotros tenemos depende de la dimensión en donde tú lo tienes. Si lo tienes en la ilusión o lo tienes en la realidad, eso es lo que tú vas atrayendo en el algoritmo biológico. Entonces todo esto que está pasando va de acuerdo a ese proceso que tú estás llevando. Si tú estás en una ilusión o si estás en una realidad. Pero ¿qué pasa? Fíjate esto que yo estuve investigando cuando mi amigo más me dio, vamos a hablar sobre la caverna de Platón, que la vida plena es evolución. Si nosotros nos ponemos a ver los carros de 1900 a los carros de ahorita, el cambio ha sido enorme. Si nosotros nos ponemos a ver los celulares de los años 80, 90 a los celulares de ahorita, hay un cambio también. Pero a la caverna de Platón también evolucionó, porque ahorita la caverna de Platón se convirtió en una pantallita, que es esa sombra en la cual nosotros estamos atrapados. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar esa nueva caverna de Platón, porque aquí nosotros estamos en la realidad, ¿ok? Pero podemos estar en la ilusión, o sea, hablando cuestiones, no, que como dicen mis amigos los pleiadianos, que no sé qué, no. La vida cotidiana que nosotros tenemos en este momento, positiva o negativa, es nuestra realidad, y ahí es donde nosotros vamos a enfocarnos. Sí, como bien dicen eso, toda información debe ser como un mapa para ponernos en acción, ¿no? Para transformarnos, si no pasa a ser una cosa enciclopédica, vacía, que no sirve para nada, ¿no? Una biblioteca llena de libros que está ahí de manera estática. Retomo lo que decía Max, ¿no? Si los que estaban en la caverna simplemente hubieran cambiado el foco de atención, hubiera empezado un proceso de transformación y de toma de conciencia. Y justamente el proceso es eso, como bien decía José, es foco. Está poniendo totalmente siempre el foco y la atención de manera consciente. Hoy justamente posteaba algo muy cortito en mis redes que decía que el problema no era todo lo que estaba pasando en el mundo, ni guerras, ni un montón de cosas que nos van a estar vendiendo en ese afuera, sino que es dónde estábamos poniendo nuestra atención, porque el sistema, o ese egregor de ese sistema, o la caverna, se alimenta de nuestra atención. En la vida, la conciencia impregna de fuerza vital a todo. Entonces, donde nosotros pongamos la observación, estamos poniendo conciencia. Donde ponemos conciencia, las cosas crecen. Eso lo podemos observar hasta cuando cuidamos una plantita, o tenemos un animalito en nuestra casa, o todo lo que enfoquemos. Entonces, justamente, acá es un proceso de mucha observación y ser consciente de dónde estamos depositando esa atención. Porque donde pongamos esa atención, lo vamos a hacer crecer. Cuando comprendemos eso como una herramienta de liberación, entre comillas, que es de toma de conciencia, tendríamos que empezar a perfeccionar esa observación constante y de estar presente lo más posible para que los programas automáticos, como decía José, ese yo que reacciona, porque en realidad el yo reacciona de manera automática, son los programas que nos han metido así, y es como que la sombra responde y por reflejo. Cuando uno se borra de ese reflejo y se para en su centro, en realidad aparece como una zona de espontaneidad o de comprensión en donde uno puede responder de un lugar muy diferente a lo que es el yo mecánico o desde la reactividad, y tal vez ahí emerge justamente el ser desde un lugar más profundo, que nos habita, ¿no? Pero en ese momento de presencia podemos decidir de un lugar no mecánico. Entonces pienso que la observación y el foco es fundamental para estos momentos que estamos viviendo y para seguir cada vez iluminando y tomando ese camino para salir de la caverna. Ustedes saben que me acaba de venir proponerles un último tema aquí sobre la mesa, que es la caverna de Platón como ambiente espiritual. En este momento, la caverna de Platón como ambiente espiritual que no se aleja de las distracciones, que incluso al estar, vamos a decirlo así, como me viene, al ser un yeser
de todo lo que me digan otros y de todos los comunicadores y demás, todo, pierdo exactamente igual que en la anterior experiencia, pierdo el cuestionamiento y quedo exactamente en las mismas. ¿Cómo lo ves, José? La evolución... Perdón, José. Adelante, ¿Estás dispuesto a que nos censuren este video, Peloncito? ¿Estás dispuesto a que nos censuren el video con este tema? ¿Y salimos con todo? Aquí no hay pelos en la lengua. Vamos para adelante. Vamos, José. Es lo mismo que vivíamos en la religión, pero ahora copiado y pegado en la espiritualidad. O sea, estamos en el sueño de la separación, pero entonces ahora yo espero que una figura en el sueño, llámese comunicador o llámese gurú o arcángel, sea quien me dé las respuestas a mí. O sea, ahí yo no estoy teniendo una conexión íntima y directa con mi fuente. Entonces estoy haciendo lo que llaman un bypass, ¿no? Estoy requiriendo que alguien más me lo cuente. Y cuando alguien más me lo cuenta, sea espiritualidad o sea religión, eso se llama creencia. Eso no es experiencia. Para yo tener una experiencia y reconectar, ¿no? Esa aparente conexión que supuestamente fue interrumpida por la separación, pero es que eso no es real. Para yo reconectar, o sea, corregir mi percepción de que yo estoy separado de la fuente y tener una experiencia por cabeza propia, sin que alguien me lo cuente, yo no puedo depender de lo que me diga una figura en el sueño, de lo que esta figura en el sueño tiene que hacer. Y lo que yo pienso que nos da mucho miedo es tomar la responsabilidad. Porque en esta programación hay mucha confusión entre lo que es culpabilidad y responsabilidad. El yo que se piensa separado de la fuente, piensa que la separación fue real. Entonces, no va a querer tomar responsabilidad porque si la separación es real, aquí lo que yo tengo que hacer es huir del castigo de Dios, ¿no? Lo maravilloso es que cuando yo asumo la responsabilidad de lo que proyecto en mi sueño y yo me encargo de mi camino, de mi experiencia, sin depender de lo que diga el comunicador y lo que digan los demás, ahí me doy cuenta por experiencia propia, por cabeza propia, ¿no? No intelectualmente, sino a un nivel integral, que lo que yo tomaba por separación eran nada más esas figuras en la pared de la caverna, ¿no? Pero mientras no haga mi trabajo de responsabilidad, voy a depender de que alguien más me lo cuente. Y fíjate que ese tema, como dice el amigo Fele, ojalá que no nos censure aquí, porque una de las claves que yo tengo, por llamarlo en este camino espiritual que he llevado a cabo en mi vida, es discernir, la discernación en todo. ¿Okay? Yo me considero un nómada. Yo no estoy solamente enfocado, a mí me conocen por las constelaciones, pero yo poco hago constelaciones familiares. ¿Okay? A mí me encanta mucho, por ejemplo, las meditaciones, la danza, la biodanza, todo eso que tiene que ver con ese camino, pero yo no me quedo ahí. Es más, yo tuve un mentor que fue un sacerdote, imagínate, un sacerdote católico, que él me dijo, Nelson, cuando tú vayas a un sitio y tú no estés de acuerdo, quédate, porque ahí es donde tú vas a aprender más. ¿Sí? Entonces, todo es unión, nada de exclusión. En el sistema dice que lo que tú excluyes, en eso te convierte. Entonces, la idea de esto es que nosotros nos unamos y no caigamos en la religión y en la parte espiritual, que yo solamente es que me voy a salvar. No, no es así. Yo creo que el sistema creo no, lo siento profundamente, que el sistema como egregor lo que ha hecho siempre, ha pasado con todos los movimientos, ha sido como comprarlo, ¿no? Se arma un supermercado. Ha pasado hasta con el rock. Cuando era un grito de rebelión en esas almas que nacieron para transformar el mundo,
el sistema de alguna manera lo compra, la pone en una vidriera y uno se distrae del camino, ¿no? Porque son procesos naturales y de alguna manera de transformación y de rebelión, cualquier movimiento que nace de la espontaneidad. Con la espiritualidad pasa algo, para llamar la espiritualidad, no sé cómo llamarlo, pero ha pasado algo parecido. Digamos, la nueva caverna, para los que estamos en el mundo holístico, también para llamarlo de alguna manera, el mundo de los comunicadores, el mundo del despertar, de la ascensión, ha tenido tantos nombres. Hay una nueva caverna. La New Age ha sido una nueva caverna en donde muchos pensaron que estaban despiertos y en realidad estaban metidos hasta acá, peor que los que estaban en la caverna de Platón. Porque no hay nada peor para el ego que construirse en un ego espiritual, en donde yo justamente dejo de ver peor que el peor ciego que no ve. Entonces, la verdad que se está transitando algo que es muy evidente, sin juzgar a nadie, pero se ha delegado la responsabilidad de quienes miraban noticieros o se distraían con partidos políticos o con fútbol, pasaron a ver YouTube mucho tiempo con el comunicador de turno diciéndole qué dijo el arcángel Metatron o qué dijo tal y cómo seguía el juego. Cuando en realidad, como bien decía José, es conectar con nuestra vía directa, con aquello que sea, el creador, llámenle el nombre que quiera, yo le puedo llamar el Tao, la fuente, la información divina, la unicidad, Dios, pongan el nombre que quieran, pero nadie puede mediar entre esa fuerza que ya está integrada y que simplemente la tenemos que ir poniendo velos para integrarlo, y lo que yo tengo que jugar. Entonces creo que se ha convertido en una gran distracción, y lo vemos, muchos están cuidando el negocio porque han encontrado un negocio económico, otros en realidad saben que estaban jugando con esto y sí, y lo hacen adrede, otros no, otros hermanitos están convencidos tal vez de buena fe y de buen corazón, que están haciendo un camino de transformación y que aportan lo que pueden, pero en realidad por ahí no pueden darse cuenta que están generando dependencia. Y cuando uno genera dependencia y gente que lo sigue y todo, creo eso que en realidad no es algo útil para el camino espiritual. Entonces creo que sí, si tomamos lo que Pelón nos proponía, estamos transitando una caverna espiritual. Una caverna espiritual en donde muchos se creen despiertos y la verdad que cada vez nos estamos embarrando más en una oscuridad muy profunda. Entonces lo que propongo, que es lo que propongo para mí, no es que lo propongo para que lo hagan los demás, es esa observación, ese discernimiento que es constante y ser visto con nosotros mismos, que nos podemos equivocar, por supuesto que sí, porque por eso vamos transitando. Pero en el momento que me doy cuenta que sigo acentuando esa separación, en realidad estoy moviendo justamente esa oscuridad, traer luz, un proceso, simplemente con honestidad, barajar y dar de nuevo, como se dice acá en el juego de cartas, ¿no? Y seguir avanzando en el camino. Pero sí, es verdad que estamos en una caverna espiritual New Age que nos tiene muy distraídos. Sí. Vamos a hablar un poquito. Nosotros estamos en este momento vamos a decirle, dentro del juego, para que se entienda bien, dentro del juego, estamos literalmente en una partida de ajedrez, en una guerra que podemos llamar espiritual. Estamos en una partida de ajedrez. En esa partida de ajedrez hay un bando que está movilizando sus fichas dentro de este juego, porque al final todos somos lo mismo, pero dentro de este juego, ese bando está movilizando sus fichas. Hay otro bando, que es el que llamamos de la luz, que lo menos que tiene en este momento, hermanitos, hablo desde mi sentir y me hago totalmente responsable. Lo menos que tiene en este momento es jugando a maestros ascendidos o... No, está jugando usted. Está jugando usted. Porque en este momento estamos a punto de graduarnos. Y cuando nosotros estamos a punto de graduarnos, estamos en esa última etapa, literalmente estamos en el sí, ¿verdad? Para saltar al do. Y cuando usted se posiciona conciencialmente en el sí, no viene el maestro Jesús, ni viene ni el otro maestro y lo toman de la manita y lo ayudan a saltar al do. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, en la caverna de Platón, las sombras, vuelvo a decirlo, me hago totalmente responsable de esto. Las sombras se llaman talleres de ufología,
congresos de ufología, ventas de agua de herbs, canalizaciones de Jesús, de María, de José y de todo eso. Esos son distracciones, hermanos. La única, si se le puede llamar todavía, del concepto espiritual, porque al igual que Fer, yo coincido, a mí no me gusta ese término, pero si se le puede llamar dentro de la espiritualidad, la única verdad absoluta es la del interior, porque nosotros estamos llamados a retomar nuestra soberanía y empezar a recordar al fin el yo soy, no el él es o ella es, porque si no quedamos exactamente en la misma historia que hemos estado a través de muchísimas generaciones en la humanidad. Exactamente así. Si alguien quiere, si algún hermanito quiere agregar algo acá. No, lo que a mí me gustaría agregar es que muchas veces muchos de los canalizadores están convencidos, porque yo no puedo evaluar el corazón de quien está emanando eso, está convencido que ese es el camino, de quien baja una técnica y dice, esta técnica me fue canalizada por mis guías, y esto que el otro, y me hablan, y por ahí está hablando de buena fe, en el sentido que está siendo coherente con su sentido. Hay otros que no, hay otros que realmente saben que eso no, que es ilícito, pero a mí lo que me preocupa más, porque pongo la respuesta, no me preocupa, quiero decir, la gente que lo sigue, o sea, quien deberíamos algo de la atención. ¿Por qué tanta gente pone tanta atención en seguir ese tipo de procesos, de talleres y de comunicaciones? Vos Peloncito el otro día en un video contestabas bien cuando una persona te decía cómo seguías transmitiendo pese a los pocos likes que tenías. Entonces, de alguna manera, se trata de eso. Cuando uno está en el camino de la verdad, no importa, no importa ser famoso, no importa nada, porque es una verdad que brota del corazón y yo la voy a transmitir. Entonces, lo que a mí, de alguna manera, me llama la atención, la gente que está todo el tiempo delegando su poder en esas personas que proponen talleres especiales, canalizaciones, giras, llamame que yo te voy a abrir la Kundalini, cuando es un proceso muy personal. Es una locura eso. De hecho, como profesor de Qigong y dentro de la línea de lo que es la medicina tradicional china con emisión de energía, yo también estoy en contra de la persona que manipula la energía con la emisión del mundo, porque en realidad tiene que ser un proceso muy. Incluso dentro de mi rubro hay cosas que me resultan muy claras, porque ¿de qué sirve que yo te armonice todo cuando en realidad te estoy manipulando la energía y estoy dándote esa disfunción que hay a nivel de ciclo energético, cuando vos vas a seguir en inconsciencia haciendo los mismos patrones que te voy a volver a llevar al lugar que seguramente me vas a venir a pedir para que yo te vuelva a equilibrar? Entonces ahí hay que romper. Ahí es cuando uno se hace responsable. Yo puedo tomar una aspirina una vez, 2 veces, pero en un momento me tengo que preguntar por qué me está doliendo tanto la cabeza. Y ahí está el discernimiento. Y ahí es donde yo dejo esa medicina y esa aspirina espiritual en ese caso. Sí, total. Vamos a ver, es que estaba bien. Quien está escuchando esto está listo y presto, evolutivo y conciencialmente para integrarlo. Si no, no lo escucharía nunca. Si no, no lo escucharía nunca. Llegó el momento, llegó la etapa conciencial evolutiva de salir de el humanito espiritual manipulable. Llegó el momento de cuestionarse, porque ese humanito espiritual manipulable, muy holístico, ¿verdad? Es el que dice, no, yo no puedo decir esas cosas porque eso es juicio. No, hermanitos, eso no es juicio, eso es manipulación. Eso es manipulación, eso no es conciencia. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. ¿Alguien más que quiera? Me río, hermanito, perdón, porque me viene el comandante Zafiel, que ya se nos ha ido cuando decía, todo el juicio, joder, dice, pingüino, todo el juicio, que me viene con eso del juicio, todo el juicio. En el sentido lo hablaba de discernimiento, no el juicio desde la opinión en donde yo descalifico, sino que todo el tiempo estamos discerniendo y haciendo un juicio de lo que, claro. En ese sentido. Claro, así tal cual. Bien. José Nelson, ¿quieren comentar algo? Sí, fíjate que una de las cuestiones que algunas veces yo sí logro, que cuando estamos hablando de la parte espiritual,
porque muchas veces se quiere romantizar esto, ¿no? Que yo canalizo María Magdalena, que yo canalizo Yeshua, que yo canalizo no sé quién. Entonces una vez yo me pregunto, a mí me gustaría escuchar una canalización de un Judas, a mí me gustaría escucharlo, o de un hippie, o de un, ¿cómo se llama? Cuando los pleyadianos, los que son malos, reptilianos. A mí me gustaría escuchar una canalización de los reptilianos, porque oye, porque ahí entra el ego espiritual, ¿no? Que yo soy este, yo soy lo otro. No, no. Okay, aquí lo importante, y yo lo escucho, no es que yo lo escucho. Okay, aquí la cuestión es el placer. Muchas veces nosotros en la parte espiritual queremos decir es lo que la persona quiere escuchar. ¿Para qué? Para mantenerlo aquí. No, no, no. Nosotros tenemos que ser duros para que la gente tome su rumbo, toda su vida y evolucione. Yo siento que esa es la única manera de que las personas evolucionen y salgan de esa caída. A mí me gustaría agregar lo del especialismo, ¿no? Porque el ego quiere sentirse especial, ¿no? Pero donde todo es uno, en realidad nadie es especial. Y sin embargo, cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene una función especial dentro del gran plan, como parte del gran plan, que es ser auténticamente nosotros. O sea, que es la autenticidad. En esa manera nosotros realizamos nuestra función especial dentro del gran plan. Pero otra cosa es el especialismo, donde hay ciertos linajes especiales, donde hay ciertos maestros especiales, ciertas técnicas especiales. Me parece que es una línea muy delgada, pero hay que discernir entre esas dos cosas. Sí, me parece que llegó el momento de realmente aceptar mi poder, mi sabiduría y el amor que yo soy, porque es la única forma de que pueda recordar mi esencia, de que pueda empezar realmente a vivenciarme desde la conciencia. Es la única forma, es la única forma. Y es un llamado es la invitación que me hago, por supuesto, a mí mismo y porque realmente estamos en un momento donde es un momento de colapso, o sea, literalmente todas las estructuras están colapsando, estamos en un momento empezando el momento de contracción máxima para que haya un momento de expansión, pero sí es momento de que empecemos a observar ciertas cosas eh, que nos pueden obstaculizar un poco el camino. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias por este encuentro maravilloso. Le voy a pedir a usted que nos ha estado acompañando por acá en vivo o en diferido, comente su sentir, qué siente sobre todo esto, sobre todo el tema, si tiene alguna pregunta y demás. Le voy a pedir como un favor muy especial, aquí arriba están las cuentas de mi hermanito José Castillo Solís, Nelson Sánchez y Fernando Viviani, para que vaya ahí y le dé clic de una vez porque el mensaje es de su propio proceso del amor y de la paz. Gracias hermanos, de verdad, gracias. Gracias, hermanos amados. Saludos, un gran abrazo Gracias. y buenas noches y dile sí a la vida. Gracias.